Hello there. I am a dog. A cartoonish dog. El suceso del señor Valdemar. Edgar Allan Poe. El tema del mesmerismo o magnetismo animal ha sido de constante interés para mí durante los últimos 3 años. Y hace unos 9 meses se me ocurrió de pronto que, pese a que ya se han hecho experiencias de todo tipo, aún no se había magnetizado a nadie in articulo mortis. Me pareció una omisión tan sorprendente como inexplicable. En primer lugar, había que ver si en tal estado el paciente se encontraba en condiciones de recibir alguna influencia magnética. En segundo lugar, si, en caso afirmativo, la influencia aumentaba o disminuía por ese estado. En tercer lugar, si por este procedimiento podían ser detenidos los síntomas de la muerte y por cuánto tiempo. Faltaban otros puntos por determinar, pero estos eran los que excitaban mi curiosidad con mayor fuerza, sobre todo el último, por la extraordinaria importancia de sus repercusiones. Deseoso de encontrar algún sujeto por medio del cual pudiera comprobar esos supuestos, se me ocurrió pensar en un amigo mío, el señor Ernesto Valdemar, conocido compilador de la biblioteca forense y autor, bajo el seudónimo de Issachar Marx, de las traducciones polacas de Gargantúa y Wallenstein. Este señor había vivido principalmente en el barrio neoyorquino de Harlem desde 1839 y llamaba especialmente la atención por su delgadez excesiva, así como por la blancura de sus cabellos, tanta que a menudo se confundían con una peluca. Tenía un temperamento nervioso muy marcado, lo que le hacía ser un sujeto excelente para las experiencias magnéticas. Por propia experiencia lo sabía, ya que le había hecho dormir sin dificultad en 2 o 3 ocasiones, dada la peculiar constitución de su naturaleza. En ningún momento quedaba su voluntad enteramente bajo mi influencia, y nada digno de mención pude constatar con respecto al fenómeno de la clarividencia. Atribuí mi relativo fracaso a la creciente alteración de su salud. Meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado tisis. Pero tenía por costumbre hablar con absoluta tranquilidad de su próxima muerte, como de algo inevitable y de lo que no había necesidad de lamentarse. Me era conocida su firme filosofía y esperaba no encontrar escrúpulos por su parte. Por eso pensé en el señor Valdemar cuando se me ocurrieron las ideas a que antes he hecho mención. Por otra parte, carecía de parientes en América que probablemente pudieran intervenir. Así que le hablé del asunto con toda franqueza y, para mi sorpresa, pareció mostrar un gran interés. Digo que me sorprendió porque, aunque siempre se había prestado libremente a hacer de sujeto en mis experiencias, hasta entonces no había demostrado simpatía alguna por ellas. Su enfermedad no permitía hacer un cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Convinimos, por último, que me mandaría llamar 24 horas antes del periodo que los médicos anunciasen como el último de su vida. El propio señor Valdemar me hizo llegar la siguiente esquela hace más de 7 meses. Mi querido P. Ya puede usted venir. D. y F. están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana y estimo que, sobre poco más o menos, han acertado en el plazo exacto. Valdemar. Creo que recibí la esquela media hora después de haber sido escrita, y no más de 15 minutos después me encontraba en la habitación del moribundo. Tras 10 días sin verle, quedé espantado de la terrible alteración que se había producido en él en tan breve tiempo. Su cara mostraba un color plomizo y sus ojos se habían apagado completamente. Los pómulos habían perforado la piel a causa de la extrema delgadez. Expectoraba continuamente, excesivamente, y apenas podía percibirse el pulso. Y, sin embargo, conservaba de forma muy notable sus facultades mentales, incluso alguna fuerza física. Tomaba calmantes sin ayuda de nadie y hablaba con absoluta claridad. Se ocupaba en escribir unas notas cuando entré en la habitación y le vi incorporado en la cama gracias a unas almohadas. A su lado le prestaban asistencia los doctores D. y F. Estreché la mano del señor Valdemar y luego, llevando a los médicos aparte, obtuve de ellos un minucioso informe sobre el estado del paciente.
Desde hacía 8 meses el pulmón izquierdo se hallaba en un estado cartilaginoso y resultaba de todo punto inútil para cumplir su función vital. La parte superior del pulmón derecho también estaba osificada casi del todo, y la inferior se había convertido en una purulenta masa de tubérculos conglomerados. Se habían manifestado varias perturbaciones extensivas y existía adherencia permanente en cierto punto de las costillas. Tales manifestaciones del lóbulo derecho eran recientes. La osificación había avanzado con extrema rapidez. Un mes antes no se había descubierto signo alguno y hasta 3 días antes no había podido realizarse la observación de la adherencia. Independientemente de la tisis, se sospechaba un aneurisma de la aorta, aunque sobre este punto no se podía hacer un diagnóstico exacto a causa de los síntomas de la osificación. De todas formas, ambos médicos coincidían en que el señor Valdemar moriría alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Entonces eran las 7 de la noche del sábado. Cuando se separaron de la cabecera de la cama para hablar conmigo, los doctores de I.F. le dieron un adiós definitivo al señor Valdemar, ya que no tenían intención de volver. Pero les pedí el favor, que aceptaron, de visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche. Al fin se fueron y pude hablar sin trabas con Valdemar sobre su cercana muerte y en especial del experimento que habíamos proyectado. Se mostró decidido a realizarlo con la mejor voluntad, y tan ansioso que me apremió para que lo comenzara de inmediato. Para asistirle se encontraban allí un criado y una sirvienta. Sin embargo, no quería comprometerme en una tarea de aquel carácter sin que hubiera testigos de mayor confianza para el caso de que se produjera un accidente repentino. Así pues, tenía la intención de aplazar la experiencia hasta las 8 de la noche siguiente, pero la inesperada llegada de un estudiante de medicina, el señor Teodoro L., con quien me unía una cierta amistad, vino a sacarme de apuros por completo. Quise, de todas formas, avisar a los médicos, pero los apremiantes ruegos del señor Valdemar y mi convicción de que no podía esperar un momento, habida cuenta de lo mal que se encontraba, me indujeron a obrar enseguida. Amablemente, el estudiante accedió a mi deseo de tomar notas de todo cuanto fuera ocurriendo. Gracias a esas notas puedo ahora componer el relato en su mayor parte, copiando o condensando al pie de la letra. Tomé una última precaución. Faltaban unos 5 minutos cuando, tomando la mano del paciente, le pedí que manifestase al señor L. lo más claramente que le permitieran sus circunstancias, que estaba firmemente decidido a que yo realizara la experiencia magnética sobre su persona en aquel estado. Valdemar replicó de forma audible, aunque muy débilmente: sí, deseo ser magnetizado, y añadió de inmediato: temo que lo haya usted diferido demasiado. Mientras así hablaba empecé a darle los pases más eficaces para dominarle. Sin duda, él estaba influido por el primer pase lateral de mi mano de parte a parte de su cabeza. Sin embargo, aunque ejercité toda la fuerza de mi poder, ningún efecto pudo manifestarse hasta pocos minutos después de las 10, en que los doctores de I.F. acudieron a la cita acordada. No pusieron ninguna objeción cuando les expliqué, brevemente, lo que me proponía hacer, puesto que el paciente estaba ya agonizando. Así que proseguí la experiencia sin vacilar, aunque cambiando los pases laterales por otros hacia abajo, al tiempo que concentraba toda la fuerza de mi mirada en los ojos del moribundo. Debo decir que durante ese rato su pulso era imperceptible y respiraba con estertores que se sucedían con intervalos de medio minuto. Durante casi un cuarto de hora continuó inalterable aquel estado. Pero al cabo de ese tiempo se escapó de su pecho un suspiro natural, pero muy profundo, y cesaron los estertores, o cesaron de manifestarse como tales, si bien el ritmo de su respiración seguía siendo de medio minuto. Las extremidades del paciente estaban frías como el hielo. Los primeros signos indudables de influencia magnética los percibí a las 11:05. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se transformó en esa expresión de inquieto examen interior que solo se ve en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Hice que sus párpados se cerraran con unos pases laterales rápidos, logrando de esta forma que en el enfermo se manifestaran los signos de un sueño incipiente, y con otros cuantos más se los hice cerrar. A pesar de todo, no estaba yo satisfecho, y por eso proseguí mis manipulaciones enérgicamente y con un esfuerzo absoluto de mi voluntad, hasta que logré dejar muy rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una postura aparentemente cómoda.
Tenía las piernas completamente estiradas y los brazos casi lo mismo, descansando sobre el lecho a una distancia media de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Ya habían dado las 12 cuando acabé de realizar estas últimas operaciones y rogué a los caballeros presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Tras varias pruebas reconocieron que se encontraba en un inusitado y casi perfecto estado de trance magnético. Ambos médicos se sintieron enormemente interesados. El Dr. D. decidió permanecer toda la noche al lado del paciente y el Dr. F. se despidió, aunque prometiendo regresar en cuanto despuntase el día. El estudiante y los criados se quedaron. Hasta casi las 3 de la madrugada dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo. Entonces me acerqué a él y lo encontré en el mismo estado en que había quedado cuando se marchó el Dr. F. Mantenía, tendido, la misma posición y su pulso era imperceptible. Solo al acercarle un espejo sobre la boca podía apreciarse la debilísima respiración. Pese a que sus ojos estaban cerrados con naturalidad y a que sus miembros se encontraban tan fríos y rígidos como el mármol, no podía afirmarse que su aspecto general fuera, en modo alguno, el de la muerte. Hice una especie de esfuerzo al acercarme al señor Valdemar para que su brazo derecho siguiese al mío durante los movimientos que éste ejecutaba sobre uno y otro lado de su persona. No había tenido nunca un éxito completo en experimentos semejantes con este paciente y tampoco pensaba obtenerlo ahora, pero su brazo, sorprendentemente, siguió con la mayor facilidad, aunque de forma débil, todas las direcciones que le indicaba yo con el mío. En vista de ello, decidí intentar una somera conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿duerme usted?». Percibí un temblor en sus labios, pero no respondió, lo que me indujo a repetir una y otra vez la pregunta. A la tercera, todo su ser se agitó con un estremecimiento suave. Los párpados se levantaron hasta dejar al descubierto una línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron apenas, pero dejando escapar por ellos, en un murmullo casi inaudible, las siguientes palabras. «¿Duermo ahora? Sí. No me despierte. Déjeme morir así». Al palpar entonces sus miembros los encontré más rígidos que nunca. Pero el brazo derecho seguía obedeciendo a la dirección de mi mano. Dirigí al sonámbulo una nueva pregunta. «¿Sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta, aunque fue inmediata, resultó menos audible que la vez anterior. «No siento dolor. Me estoy muriendo». Por el momento creí que no era conveniente molestarle más. Ni se dijo ni se hizo nada hasta que llegó el Dr. F. Poco antes de que amaneciera, al encontrar al paciente todavía vivo manifestó su asombro sin límites. Le tomó el pulso, aplicó un espejo a sus labios y me rogó que hablase de nuevo con el sonámbulo, lo que hice en los siguientes términos. «¿Sigue usted dormido, señor Valdemar?». La respuesta llegó, como antes, al cabo de algunos minutos, como si durante ese intervalo tuviera que reunir sus energías para poder hablar. Tuve que repetir la pregunta por cuarta vez y entonces, muy débilmente, contestó. «Sí, aún duermo. Muero». Los médicos opinaron entonces, o más bien expresaron el deseo, de que se dejase al señor Valdemar tranquilo en su actual estado hasta que la muerte llegase, lo que tendría lugar, a juicio unánime de ambos, dentro de muy pocos minutos. A pesar de ello decidí hablarle una vez más, repitiéndole simplemente mi anterior pregunta. Lo estaba haciendo cuando se produjo un cambio muy notable en la cara del señor Valdemar. Las pupilas se plegaron hacia arriba, los ojos giraron despacio en sus órbitas y la piel tomó un aspecto general cadavérico, semejante a un papel blanco, y las manchas éticas circulares, que antes estaban muy marcadas en cada mejilla, desaparecieron de inmediato. Tan súbitamente se disiparon que se me ocurrió pensar en una vela apagada de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se retorcía, elevándose sobre los dientes, y la mandíbula inferior cayó con una perceptible sacudida, dejando la boca abierta por completo y al descubierto la lengua negruzca e hinchada. Cabe suponer que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero en aquel momento el aspecto del señor Valdemar era tan espantoso, tan alejado de lo concebible, que alrededor del lecho hubo un retroceso general. Me doy cuenta de que este relato ha llegado a un punto en el que cualquier lector, sobrecogido, no me dará crédito. Mi tarea, no obstante, es proseguirlo. Llegamos a la conclusión de que había muerto,
pues no había ya en el señor Valdemar el menor signo de vida. Así que íbamos a dejarlo a cargo de los criados cuando observamos en la lengua un fuerte movimiento vibratorio. Quizá duró un minuto. Y después, de las separadas e inmóviles mandíbulas, salió una voz tan increíble que sería un sinsentido intentar describirla. En cierto modo, podrían utilizarse 2 o 3 epítetos. Cabría decir, por ejemplo, que era un sonido áspero, hueco y desgarrado, pero el conjunto era indescriptible, por la sencilla razón de que sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad. 2 particularidades había, no obstante, que, según lo pensé entonces y lo sigo pensando, pueden ser tomadas como apropiadas para dar una idea, siquiera sea aproximada, de su peculiaridad espantosa. Parecía, en primer lugar, que la voz llegaba a nuestros oídos desde una gran distancia o desde alguna profunda cueva subterránea. Me impresionó, en segundo lugar, aunque temo que no me sea posible hacerme comprender, cómo ciertas materias viscosas o gelatinosas impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez de voz y de sonido. Quiero decir que el sonido era de un silabeo claro o, aún más, espeluznante, asombrosamente claro. Sin duda, el señor Valdemar hablaba respondiendo a la pregunta que yo le había hecho minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía dormido. Y él había respondido ahora. Sí, no, he dormido, y ahora, estoy muerto. Nadie, ninguno de los presentes, negó o intentó reprimir el estremecimiento, el indescriptible horror que esas pocas palabras, así proferidas, les produjeron. El estudiante cayó desmayado y los criados huyeron de la habitación inmediatamente. De ninguna forma pudimos convencerles de que volvieran. Sería demasiado pretender hacer inteligibles al lector mis propias impresiones. Durante casi una hora nos atañimos, sin pronunciar una sola palabra, en reanimar al señor L. Cuando lo logramos proseguimos juntos otra vez el examen reducido al señor Valdemar. Bajo todos los aspectos seguía tal y como he descrito últimamente, salvo que el espejo ya no podía recoger señales de respiración. Intentamos sangrarle el brazo, sin resultado. Ese miembro, además, ya no estaba sujeto a mi voluntad. Mis esfuerzos para que siguiera la dirección de mi mano fueron baldíos. Había una única señal de influencia magnética, la que se manifestaba en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que yo dirigía una pregunta al señor Valdemar, quien parecía hacer un esfuerzo para contestar, aunque ya no tuviera la suficiente voluntad. Se mostraba completamente insensible a las preguntas que le hiciera cualquier otra persona que no fuese yo, aunque traté de poner a cada miembro de la reunión en relación magnética con él. Fatigados, buscamos otros enfermeros, y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos y del señor L. Volvimos todos por la tarde. Su estado no había variado en absoluto. Discutimos entonces sobre la posibilidad y la conveniencia de despertarle, pero acordamos que no serviría de nada. Resultaba evidente que, hasta ese momento, la muerte, o lo que suele designarse con ese nombre, había sido detenida por la operación magnética. Pero a todos nos pareció claro que despertar al señor Valdemar sería, sencillamente, asegurar un instantáneo o, por lo menos, rápido desenlace final. Desde entonces hasta el fin de la semana pasada, en un intervalo de casi 7 meses, seguimos yendo diariamente a casa del señor Valdemar, acompañados de cuando en cuando por médicos y otros amigos. El sonámbulo permanecía durante todo ese tiempo exactamente igual a como he descrito. Era continua la vigilancia de los enfermeros. El viernes último fue cuando finalmente decidimos realizar la experiencia de despertarle, o de intentarlo, y tal vez el resultado deplorable de este último experimento sea el que ha dado origen a tantas discusiones, en muchas de las cuales no puede dejar de verse una injustificable credulidad popular. Empleé los pases acostumbrados con la finalidad de sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético. Resultaron infructuosos durante un buen rato. Un descenso parcial del iris fue el primer signo de su aparente vuelta a la vida. Ese descenso de la pupila, acompañado, observamos como algo especialmente notable, de un derrame abundante de cierto licor amarillento por debajo de los párpados, licor de un olor a grenada agradable. Alguien sugirió en ese momento que intentase influir sobre el brazo del paciente, como en anteriores ocasiones. Mi intento fracasó. El doctor F. quiso que le dirigiese una pregunta. La formulé del siguiente modo.
Señor Valdemar, ¿podría explicarnos cuáles son sus deseos o sus sensaciones ahora? Los círculos éticos reaparecieron instantáneamente sobre sus mejillas, hubo un estremecimiento en su lengua, o más bien se enrolló con violencia en la boca, aunque sus labios y mandíbulas siguieran tan rígidos como siempre, y, al fin, la misma voz horrenda que antes he descrito exclamó: «Por el amor de Dios. Rápido. Rápido. Despiértenme deprisa o hágame dormir. Rápido. Le digo que estoy muerto». Aquellas palabras me acobardaron al máximo, produciéndome una insufrible indecisión. Primero intenté un esfuerzo para calmar al paciente, pero al no lograrlo, en vista de aquella total suspensión de la voluntad, cambié de método y traté con todas mis fuerzas de despertarle. Pronto vi que ese intento iba a ser coronado por el éxito completo, o, al menos, imaginé que mi éxito sería completo. Estoy seguro de que cuantos estaban en la habitación se disponían a verle despertar. Es absolutamente imposible, sin embargo, que ningún ser humano estuviera preparado para lo que sucedió realmente a continuación. Mientras efectuaba yo los pases magnéticos, escuchamos gritos de «muerto, muerto», que parecían expandirse de la lengua y no de los labios del paciente, y su cuerpo entero, de pronto, en el breve espacio de un minuto, o tal vez antes, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió completamente bajo el influjo de mis manos. Ante todos los presentes, sobre el lecho, quedó yaciendo una masa casi líquida, repulsiva, de podredumbre aborrecible.